He hablado sobre el Antiguo Testamento y he mostrado algunos versos donde vemos cómo, según las Escrituras, de acuerdo con las Escrituras, el Antiguo Testamento es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel y está registrado o ratificado en el capítulo 24 del libro de Éxodo. También sabemos que nuestras Biblias están divididas, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo mencioné de que está referido en el capítulo 31 de Jeremías, desde el versículo 31, pero más concretamente podríamos leer los versículos 33 y 34. Dice así: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquel tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No más enseñará un hombre a su vecino o un hombre a su hermano diciendo: conozca al Señor, o conoce al Señor, porque ellos todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, porque yo perdonaré sus maldades y no recordaré sus pecados más, nunca más. Aquí termina el verso 34. Este es el nuevo pacto que Dios promete en su palabra en el libro de Jeremías. Entonces, en nuestras Biblias tenemos que antes del libro de Mateo, antes del libro de Mateo, tenemos que ver una página que dice Nuevo Testamento. Lo que yo quiero establecer a la luz de las Escrituras es si realmente este Nuevo Testamento comienza donde comienza el libro de Mateo, teniendo en cuenta, como vimos en los videos anteriores, que un pacto o un testamento o una alianza no entra en efecto antes de que haya habido muerte de quien lo hace. Entonces podría comentar acá que si vemos, por ejemplo, sabemos que el primer libro es el libro de Mateo, podríamos ver o demostrar que este Nuevo Testamento no comienza en el primer capítulo de Mateo, porque vemos cómo, si tomamos por ejemplo, sabemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo está narrada o relatada generalmente al final de cada uno de los 4 libros que llamamos evangelios, y en los capítulos finales está relatada su muerte y su resurrección. Tomemos por ejemplo acá en el libro de Mateo, busquemos en los capítulos finales, y para leer el momento en que se produce el relato de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y leamos acá en el capítulo 27, desde el verso 45 se comienza el Evangelio, o la palabra de Dios comienza a relatar la muerte del Señor. Leamos mejor desde el leamos desde el 50, en el capítulo 27. Dice así, versículo 50: y cuando Jesús había gritado de nuevo
en voz alta entregó su espíritu. En ese momento, dice el 51, en ese momento la cortina del templo se desgarró en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se dividieron. Esto es en el versículo 51. Entonces vemos que acá está relatado en el capítulo 27 la muerte. Quiere decir que según lo que hemos leído sobre los testamentos, desde acá podría decirse, digamos entre comillas, que comenzaría el Nuevo Testamento, pero también debemos tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando leímos sobre la ratificación o confirmación del Antiguo Testamento que está en Éxodo 24, vimos que el derramamiento de la sangre no es todo lo que se requiere para que comience el pacto, porque vimos que cuando leímos en este verso en el capítulo 24 de Éxodo, vimos que inicialmente los animales son sacrificados y se toma la sangre, y recordemos que vimos que la mitad de la sangre la depositó en el altar, y vimos que la otra mitad para rociar el libro, el pueblo. Y entonces son dos partes, es primero el derramamiento de sangre de la víctima, en el caso del Antiguo Testamento sabíamos que las víctimas eran los animales que se sacrificaron, en este caso los becerros o los toros. Y en el caso del Nuevo Testamento sabemos que la víctima es nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a derramar su sangre para liberarnos de los pecados, o para liberar de los pecados, más concretamente, como dice la Biblia, al pueblo de Israel, para liberarlo de los pecados que el pueblo de Israel había cometido bajo el primer pacto, que es el pacto de la ley. Entonces vemos que en esta parte de Mateo capítulo 27 está relatada que ahí se produce la muerte, y que Jesús, se relata que Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, pero no está relatado acá en ninguna parte donde se hable de que el pueblo, o sea, de que Israel como nación haya sido rociada con la sangre, porque recordemos que en el caso del Antiguo Testamento todo el pueblo reunido con Moisés decía que obedeceremos todo lo que el Señor nos ha mandado. Y fuera de eso, Moisés roció a toda la nación con la lana escarlata y el hisopo, roció al pueblo allí reunido. Y sabemos que Israel como nación no cree en el Señor Jesucristo ni ha aceptado este nuevo pacto. La prueba es que vemos como en el libro de Hechos los apóstoles ofrecen reiteradamente el reino al pueblo de Israel, y son muy pocos los que reciben o creen en el Mesías, y efectivamente creen en que ha venido el reino, o sea, el nuevo pacto prometido por la palabra de Dios en Jeremías.